Dios les bendiga, mis amados hermanos. Damos inicio con el Evangelio de Mateo y quiero darte unos datos como lo hemos estado haciendo en el principio de todo libro que hemos estado leyendo. El Evangelio de Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. El autor es el apóstol Mateo. La fecha en que se escribió el libro es entre el año 50 y 60. Abarca el periodo del tiempo de 7 antes de Cristo y 26 después de Cristo. Se destaca por ser el primer evangelio del Nuevo Testamento. El Evangelio de Mateo incluye estas historias famosas: la visita que hicieron los Reyes Magos a Jesús, la matanza de los niños de parte de Herodes y la huida de los padres de Jesús con él a Egipto para escapar. Jesús es tentado por el diablo. Jesús enseña cómo orar a sus discípulos. Jesús le dice a Pedro que es el elegido primordial en su construcción de la iglesia. Jesús paga impuestos cuando sus discípulos encuentran un pez con una moneda en su boca. La historia del suicidio de Judas. Mateo le escribió a los judíos en lugar de los gentiles, razón por la cual su evangelio cita a menudo el Antiguo Testamento, para mostrar cómo se cumplió la primera profecía. Los otros evangelios no hacen eso. Mateo no da ningún detalle histórico de la destrucción de Jerusalén, sino que toma todas las imágenes del Antiguo Testamento: Jeremías, Zacarías, Esdras, Salmos, Ezequiel, etc. Conviene a este evangelio se le haya colocado primero en orden porque es una introducción al Nuevo Testamento y a la persona de Jesucristo. El libro contiene una genealogía que se remonta a Abraham, difiere de una genealogía de los primeros tiempos de Lucas. Algunos dicen que es porque uno es el parentesco legal y otro es el linaje. La lista de Mateo contenía los nombres de los padres legales a aquellos que eran los padres en el momento en que una persona llegaba a la mayoría de edad. El libro también es famoso porque incluye la gran comisión, listado arriba en Mateo 28:19, que dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leví, hijo de Alfeo, llamado San Mateo, apóstol, o San Mateo evangelista, es uno de los 12 apóstoles de Jesucristo. Su nombre aparece 8 veces en los evangelios y en el libro de los Hechos. La tradición cristiana le atribuye la autoría del primero de los evangelios. Mateo residía en Cafarnaúm, ciudad de una gran importancia comercial por estar situada en la gran ruta recorrida por las caravanas en sus viajes entre Siria y Egipto. Mateo ejercía como recaudador de impuestos, era un publicano. Los publicanos eran odiados por 2 motivos. En primer lugar, porque recaudaban impuestos abusivos a los judíos que beneficiaban un estado extranjero, el Imperio Romano. Y en segundo, porque se enriquecían con el ejercicio de su profesión. Compraban al imperio el derecho de recolección para llenar las arcas de los romanos y obviamente también sus bolsillos. Bajo acuerdo con los romanos, así es como se obtenía mediante locatio, arrendamiento o concesión alguna delegación jurisdiccional del Estado para efectuar la recaudación de tributos del tipo vectajalia, es decir, los ingresos regulares. Los publicanos eran responsables de recoger los tributos hasta un monto establecido como legal y tenían permiso de sacarle al pueblo más dinero de lo requerido. Por lo mismo, a los publicanos los consideraban traidores a la patria y explotadores de sus compatriotas. Como consecuencia, vivían apartados de la sociedad. Su oficio no les permitía ni siquiera tener libertad para adorar en el templo. Se les relacionaba con los ladrones, las prostitutas y otros rechazados y marginados socialmente. Imagina la vida de este tipo de personas, objetos del escarnio debido a su materialismo y abuso. Sin embargo, la historia de Mateo cambió drásticamente un día mientras se encontraba sentado en la oficina de los tributos. El propio Mateo lo relata de la manera precisa en Mateo 9:9. Dice este versículo: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme, y se levantó y lo siguió. Se despidió posteriormente con un suntuoso banquete de sus amigos y de su vida pasada, y siguió los pasos y la doctrina de Jesús. La conversión de Mateo no solo capta nuestra atención prontamente por lo conciso de la experiencia, sino también por el efecto que causó. Leví o Mateo ofreció a Jesús un banquete en su casa, donde los convidados eran un grupo grande y selecto de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. La ocupación de Mateo de recaudador al servicio de Herodes
Antipas, tetrarca de Judea, era mal vista y aún despreciado por el pueblo judío. Los fariseos criticaron a Jesús al verlo comer con los publicanos y los pecadores. Lucas lo escribe en su capítulo 5, versículo 29, y Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas nos relata el banquete que Mateo, a raíz de su conversión, preparó para Jesús. La casa donde se llevó a cabo este evento era la del mismo Mateo, quien incluye en el banquete a otros recaudadores de impuestos y pecadores. Mateo experimentó algo que deseaba compartir. Este banquete fue una oportunidad de gran impacto para ejecutar el evangelio en una comunidad de pecadores donde Jesús compartió su llamado al arrepentimiento. Se supone que Jesús le impuso el nombre de Mateo, que significa don del Señor. Antes de seguirle, Mateo era llamado Leví de Alfeo, es decir, hijo de Alfeo. El Nuevo Testamento no aporta más detalles biográficos sobre su persona, si bien la tradición indica que evangelizó Judea y posteriormente fue misionero en Etiopía y Persia. Al parecer vivió largos años en Antioquía, donde escribió su evangelio, que por su destacado interés eclesiástico permite vislumbrar la realidad de una comunidad ferviente y disciplinada, esencialmente judía en cuanto a su origen, pero alentada por un vivo ímpetu misional. La vida de quien fuera parte de los 12 nos deja un legado, pero no solo por la manera en que el poder de Dios se manifestó en su conversión. Luego de la ascensión de nuestro Señor, Mateo fue inspirado por el Espíritu para redactar el primero de los evangelios. El autor del evangelio que lleva su nombre se señala a sí mismo solo en 2 ocasiones, en su llamamiento y cuando comparte la lista de los 12 discípulos. Como parte de aquellos a quienes el Señor dio la responsabilidad de llevar a cabo la extensión de su evangelio, se esperaría más información de él mismo. Sin embargo, es notable la modestia y humildad de este hombre, el cual no centra su narrativa en sí mismo, sino en Cristo y su ministerio. Mateo relata en su evangelio cómo Jesús, siendo el Mesías de Israel, es rechazado y ejecutado. Jesús pronuncia juicio sobre Israel y sus líderes y se convierte en la salvación de los gentiles. El objetivo de Mateo es demostrarle a los judíos que Jesús es efectivamente el Mesías que tanto habían esperado. La naturaleza divina de Jesús fue un tema importante para Mateo, el elemento crucial que separaba a los primeros cristianos de sus compañeros judíos. Mateo se remonta a los orígenes de Jesús, mostrando cómo el Hijo de Dios, desde su nacimiento, el cumplimiento de las profecías mesiáticas del Antiguo Testamento, el título Hijo de David identifica a Jesús como el Mesías sanador y obrador de milagros de Israel. Se usa exclusivamente en relación con los milagros enviados solo a Israel. Como Hijo del Hombre, volverá a juzgar el mundo, expectativa que sus discípulos reconocen, pero que sus enemigos ignoran. Como Hijo de Dios, Dios revela a sí mismo a través de su Hijo, y Jesús demuestra su filiación a través de su obediencia y ejemplo. En lo que refiere acerca de la muerte de Mateo, hay diferentes versiones. Algunas fuentes mencionan que murió martirizado. Se cree que fue atravesado con una lanza en Nodabao, Etiopía. Otros afirman que falleció de muerte. Te hago la más cordial invitación para que puedas leer este evangelio, que será de gran bendición para tu vida, enriquecerá tu vida espiritual sin lugar a dudas. Bendiciones.